Empieza a obtener resultados de verdad para sentir que hay cambios reales en tu ser, con el podcast Alineando tu mente y tu alma desde una perspectiva científica para poder avanzar en la realización personal sin caer en fantasías. Soy Alicia Kuhn, profesora de yoga terapia y hatha yoga, y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre desarrollo espiritual desde la ciencia, un espacio para ti y por ti. Bienvenidos al podcast número 2 con el título Explorando la diferencia de mente y espíritu, una búsqueda científica y espiritual. Y continuamos poniendo las bases, construyendo desde abajo hacia arriba y yendo hacia dónde nos dirigimos para entender por qué somos como somos. Y hoy comenzamos con la pregunta, ¿qué es el espíritu? Y en muchas culturas antiguas se creía que el espíritu era una fuerza animadora que daba vida a los seres vivos y se asociaba a diversos aspectos de la naturaleza, como el sol, la luna, los ríos, montañas y otros fenómenos naturales. Estas creencias tenían a menudo un significado religioso o espiritual y se integraban en prácticas culturales, en rituales y también en sistemas de creencias. Incluso hoy en día, en muchas tradiciones religiosas y también espirituales de todo el mundo siguen manteniendo creencias sobre el espíritu que no necesariamente pueden explicarse o validarse mediante métodos científicos. Estas creencias suelen desempeñar un papel importante en las perspectivas culturales y filosóficas y también espirituales de las personas y de las comunidades. El concepto de espíritu es individual y puede tener distintos significados e interpretaciones según las creencias y perspectivas de cada persona. Es como algo muy individual. Los filósofos, teólogos, científicos y otras personas debaten y discuten continuamente sobre la naturaleza del espíritu y cómo se genera, entre ellas yo personalmente. Y puede que no haya una respuesta única, universalmente aceptada. Entonces, las creencias sobre el espíritu a menudo implican experiencias subjetivas, convicciones personales y tradiciones culturales o religiosas que pueden no encajar en el marco de la investigación científica. En este concepto de espíritu existen diferentes perspectivas sobre cómo se genera. Y aquí voy a citar algunas perspectivas desde distintas ideas o más bien distintos puntos de vista. En muchas tradiciones religiosas o espirituales creen que el espíritu o el alma es generado por un poder superior o un ser divino. Por ejemplo, en algunas religiones monoteístas como el cristianismo, el islam o el judaísmo, se cree que Dios crea el espíritu o el alma de una persona en el momento de la concepción o el nacimiento. O sea, imagínate, en el momento de la concepción, ¡boom!, ya se concibe el espermatozoide, entra en el óvulo y ya el alma está ahí dentro. O en el nacimiento, cuando el bebé sale, ahí llega el alma. Luego, en la creencia filosófica o metafísica, algunas perspectivas filosóficas y también metafísicas proponen que el espíritu o la conciencia surgen de complejas interacciones de la mente, el cerebro y el cuerpo. Según estas perspectivas, el espíritu puede generarse a través de procesos donde la conciencia surge de las interacciones de componentes más simples o a través de otros conceptos metafísicos como el dualismo, donde el espíritu y el cuerpo se consideran entidades distintas. Y desde la perspectiva científica o biológica, la generación del espíritu suele asociarse al funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. El cerebro se considera el órgano responsable de generar la conciencia y la autoconciencia, y se cree que las complejas interacciones de las neuronas
en los neurotransmisores y también procesos fisiológicos del cuerpo dan lugar a nuestra experiencia subjetiva del espíritu o la conciencia. Desde una perspectiva científica, la existencia del espíritu o del alma como entidad distinta y verificable, separada del cuerpo físico, no está respaldada por pruebas empíricas procedentes de campos como la física, la neurología, la biología o incluso la psicología. La mayoría de las explicaciones científicas de la conciencia, de las emociones y el comportamiento humanos se basan en procesos físicos y fisiológicos que ocurren dentro del cerebro y del cuerpo, sin requerir la existencia de una entidad espiritual separada. Los neurocientíficos y los psicólogos han avanzado mucho en la comprensión del funcionamiento del cerebro y las pruebas sugieren que varios aspectos de la conciencia, las emociones y los comportamientos pueden explicarse por la actividad cerebral, por las redes neuronales y también por otros procesos fisiológicos. En las cuestiones relacionadas con la espiritualidad, la conciencia y la naturaleza de la existencia siguen siendo complejas y pueden coexistir diferentes perspectivas sin pruebas científicas concluyentes. Mientras la ciencia trata de explicar el mundo natural mediante pruebas empíricas, mediante datos, mediante demostraciones y mediante el método científico, las cuestiones relacionadas con la espiritualidad y las creencias son a menudo subjetivas y pueden variar, como he dicho anteriormente, enormemente entre individuos y también entre culturas, como ya sabemos. La pregunta es, ¿la mente y el espíritu son lo mismo? Los términos mente y espíritu se utilizan a menudo de formas distintas y pueden tener significados diferentes según el contexto y la perspectiva desde la que se aborden, aunque puede haber cierta coincidencia o similitud entre ambos. No son necesariamente lo mismo. Desde una perspectiva psicológica o neurocientífica, la mente se entiende generalmente como la facultad cognitiva o la sede de la conciencia, de los pensamientos, de las emociones y la percepción en un individuo, asociado a la actividad cerebral y a los procesos mentales. Suelen estudiarse y entenderse en el contexto de la psicología cognitiva, la neurociencia y otros campos científicos. Estos campos estudian el desarrollo del cerebro, de la mente, de la conciencia. Por otro lado, el término espíritu se asocia a menudo con aspectos no materiales, metafísicos o trascendentes de una persona o un ser vivo, que pueden estar asociados con creencias religiosas, de nuevo filosóficas o espirituales. Puede entenderse como una esencia o vitalidad no física que es distinta del cuerpo y puede creerse que tiene una conexión con un reino divino o espiritual. Aunque algunos sistemas de creencias o filosofías pueden considerar que la mente y el espíritu están estrechamente relacionadas o entrelazadas, no son necesariamente conceptos idénticos. Y en este punto voy a contar un caso que es de gran interés en el mundo científico. No sé si has leído o conoces el trabajo de Antonio Damasio. Él es profesor de la cátedra David Thornsyth de Psicología, Neurociencia y Neurología en la Universidad del Sur de California, donde dirige el Instituto de los Estudios Neurológicos de la Emoción y la Creatividad. Antonio Damasio es un firme defensor de que la mente y el alma están entrelazados. Y aquí va el caso de estudio. Él es Phineas Cage, tenía 25 años y era capataz de la construcción en una compañía ferrocarril.
Según documentos de la época, era considerado un trabajador muy eficiente y tenía un carácter muy agradable. Ocurrió un accidente laboral, hubo una explosión y una barra de metal salió despedida y le atravesó el cráneo y el hombre cayó a unos 30 metros del impacto. La prensa del momento reflejó certeramente lo más curioso de todo. Phineas Cage no solo se encontraba consciente luego de semejante evento, sino que era capaz de caminar y relatar el episodio solo unos minutos después. Fue trasladado en una carreta hasta la consulta más cercana, donde es atendido por el doctor John Martin Harlow. De acuerdo con la carta enviada por el especialista al editor del Boston Medical and Surgical Journal, la barra atravesó la mejilla izquierda del paciente, pasando por detrás del ojo y saliendo por la parte superior de la cabeza. En menos de 3 meses después del accidente, Phineas Cage parecía totalmente recuperado. Aunque su ojo izquierdo estaba dañado y quedaban cicatrices en la cabeza y la cara, nadie pensaría que no estaba ante un hombre saludable y completamente normal. Pero según la familia de Phineas sufrió un cambio completo en su personalidad y carácter. De ser considerado por todos un hombre amable, inteligente, cariñoso, pasó a ser un hombre grosero, un hombre violento, malcriado, agresivo. Y sus jefes fueron incapaces de emplearlo otra vez. Su mujer, su esposa, lo dejó, lo abandonó. Durante mucho tiempo se consideró que determinadas áreas cerebrales tenían escasa funcionalidad e importancia en los seres humanos. Y el caso de Phineas Cage se consideró uno de los primeros en demostrar la importancia de los lóbulos frontales en el comportamiento humano. Estos lóbulos frontales terminan de desarrollarse alrededor de los 28 y 30 años. Y ya entraremos en materia más adelante sobre el cerebro y los lóbulos frontales, porque lo vas a flipar. El neurocientífico Antonio Damasio, volvemos a él, estudió profundamente el caso de Cage, sugiriendo que los lóbulos frontales influyen en la emoción y en la toma de decisiones. Pero, ¿qué ocurrió a esta persona? ¿Qué ocurrió en su espíritu, en su ser? ¿Cómo de repente, de pasar a ser luz, se volvió a oscuridad esta persona? ¿Cómo fue ese cambio tan radical, digamos, en su espíritu? El estudio científico de la mente avanza significativamente en la comprensión de los procesos cognitivos, de los mecanismos neuronales y de los comportamientos asociados a procesos mentales como la percepción, la cognición, la emoción y la conciencia. Existen numerosas pruebas empíricas teóricas y modelos que permiten comprender el funcionamiento de la mente desde una perspectiva científica. Aunque la ciencia nos proporciona valiosos conocimientos y también explicaciones sobre el mundo natural y el funcionamiento de la mente, no necesariamente aborda o invalida las creencias espirituales o metafísicas. ¿Y qué pasa si todo es ahora? ¿Y si ya estamos en el lugar que debemos estar? ¿Qué ocurre si en realidad estamos evolucionando también a través de la experiencia y estamos cultivando nuestro ser desde el aquí y ahora? Si el alma es aquí y ahora, ¿y qué pasa si el alma es la mente? Debemos reflexionar sobre todo esto porque debemos actualizar nuestro conocimiento porque ya no vivimos en los tiempos de la Edad Media. Debemos de reflexionar en este punto sobre el caso de Phineas Cage, donde el hombre le cambió completamente la personalidad, le cambió, entre comillas, su espíritu. Así que de nuevo vuelvo a repetirlo, debemos actualizar nuestro conocimiento porque ya no vivimos en los tiempos de la Edad Media. El camino es hacia adelante,
Así que, y hasta aquí el podcast de hoy. No te me duermas.